Jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo se retoman las conversaciones en el proceso constituyente? Chile Vamos decidió no asistir este jueves, se retoma la próxima semana, ha habido conversaciones, pasó el malestar, hubo aclaraciones, ¿cómo va eso? Mira, Álvaro, yo creo que aquí hubo un problema desde el inicio, que hubo un apresuramiento de parte de distintas fuerzas políticas, principalmente del oficialismo, por tratar de cerrar un acuerdo lo más rápido posible. Y cuando las cosas se quieren cerrar rápido, no se hacen bien. Y cuando hay un proceso constitucional que está con una elección tan reciente, después de un clima tan polarizado que vivimos como país, Álvaro, yo creo que es momento de reflexionar, de ordenarse internamente, de también escuchar a la ciudadanía respecto a las prioridades, pero también no dilatar en demasía esto, pero obviamente que tiene que haber un orden previo. Entonces, si tú te vuelves a juntar, Álvaro, con tanta premura, lo más probable es que termines en lo mismo, en mensajes equivocados, en señales equivocadas a la ciudadanía, y también con más división que unión, que es precisamente lo que espera el país. Entonces, cuando tú estás en una reunión con veintitantos partidos, no todos con representación parlamentaria, todos con distintas ideas y ideas que ni siquiera se han canalizado de buena manera en las internas con los respectivos partidos o fuerzas políticas, la verdad es que no termina bien. Entonces, la lección es, Álvaro, es que hay que primero reflexionar, digerir esta elección que fue hace muy poco tiempo, un poquito más de una semana, para empezar a tomar las decisiones correspondientes. Pero nosotros hacemos el llamado también, Álvaro, para que la agenda esté enfocada precisamente en las prioridades ciudadanas, como la seguridad, que hoy día está absolutamente desbordada. Entonces, si nosotros tuviéramos el mismo entusiasmo y el gobierno tuviera el mismo entusiasmo para solucionar los distintos dilemas que vivimos como país, le aseguro, Álvaro, que podríamos llegar a acuerdos mucho más rápido en distintos temas que hoy día Mm, lamentablemente tienen acongojados y también sí. viviendo un drama gigantesco a cientos y miles de familias chilenas que viven absolutamente aterradas de Sí. salir de sus casas. ¿Y se apresuraron también las directivas de Chile Vamos? Yo creo que, a ver, yo creo que hubo un error comunicacional, Álvaro, primero con lo que pasó el lunes. Lo que se dijo el lunes es lo que pasó el lunes ahí es muy distinto de lo que se comunicó después hacia afuera, donde pareciera ser que gran parte de las fuerzas que estaban con el apruebo querían llegar a un acuerdo rápido y en ese sentido, con ese exceso de entusiasmo, comunicaron mal y eso obviamente que a nosotros nos produjo una incomodidad y una molestia evidente, porque eso nos produce también un ruido interno en nuestro sector respecto a señales que no pretendíamos y no queremos dar. Lo que nosotros queremos dar es tranquilidad de que esto se va a hacer bien, de que no se van a cometer los errores del pasado, de que no vamos a tener una convención concebida como se concebió en este proceso que fue paupérrima desde el punto de vista de su funcionamiento y del contenido del texto que en definitiva fue rechazado por una infinidad de razones, Álvaro. Entonces sí, yo creo que hubo un apresuramiento en ir a esa reunión, pero también no podíamos quedar fuera, Álvaro. Entonces, la verdad es que era bien difícil la decisión para uno u otro lado. Yo creo que finalmente es una decisión correcta no ir mañana y darnos el tiempo necesario para que, en definitiva, poder tener un acuerdo lo antes posible cerrado, pero sin por ello despreocuparse de la agenda que tiene que ser la prioridad de nuestro país, Álvaro, y lo vuelvo a repetir, este Mm. gobierno necesita tener una agenda de seguridad pública que hoy día no tiene. El Congreso hay una pobreza absoluta en las comisiones respecto a tener una agenda y un plan de acción en materia de seguridad, y eso obviamente que redunda también en una molestia atendible en la ciudadanía, que dicen, bueno, se siguen preocupando de esto que terminó el domingo y mientras tanto nos están matando en las calles, Álvaro. Mm. Entonces, obviamente que eso tiene que enreglarse y ahí el gobierno también tiene que hacer un mea culpa respecto a que no puede seguir enfrascado en la discusión constitucional y postergar estas urgencias que hoy día nos tienen con unas cifras que son escandalosas, más de 600 homicidios Sí. hasta la fecha, Álvaro, en una cifra que no habíamos visto antes. Entonces, eso hay que tomárselo bien en serio y no responsabilizar los tiempos pasados, no decir que esto venía así de antes, sino que hacerse cargo del problema, cosa que por lo menos nosotros desde el Congreso, desde el punto de vista legislativo, hemos visto muy poca acción. Sí. Ahora, desde la UDI su colega Alessandri dice, sin bordes no hay proceso, de alguna manera condiciona la continuidad de estas conversaciones a que se establezcan Mm. algunos bordes que no estaban evidentemente en el proceso anterior, donde había una hoja en blanco. ¿Ustedes en RN están de acuerdo con eso?
Absolutamente de acuerdo. A ver, eh, para redondearlo, tienen que haber bordes, también tiene que haber la incorporación de expertos técnicos. Nosotros le decimos un consejo técnico político, hay que definir las instancias y el cómo, pero estos bordes son necesarios, Álvaro, para que no se produzcan estos excesos, estos maximalismos, estas ansias de refundación que nos quisieron llevar a un Estado plurinacional, y que en definitiva también la autonomía del Banco Central, la crisis eventual de nuestro sistema político, todos esos temas tienen que tener ciertos bordes necesarios, Álvaro, para que precisamente no se cometan estos excesos por una futura convención mixta, órgano electo, que tenga la participación también de expertos, que es una discusión que obviamente seguimos dando nosotros, pero esos bordes son absolutamente necesarios, Álvaro, por una razón muy simple, para dar certezas y certidumbre a la gente de que no vamos a terminar enfrascados en un clima polarizado, dividido y lleno de odiosidades, que precisamente esos elementos nos llevaron. Sí. Finalmente, se equivocó el presidente de su partido, Francisco Chaguán, con esto de que pueden decir básicamente lo que tiene que hacer el gobierno porque ellos son minoría. Esa fue una respuesta que dio ayer. ¿Se equivocó en eso? Sí, yo creo que no se expresó bien el presidente Chaguán. No quiero, yo creo que el presidente, yo creo que Francisco Chaguán no está en esa dinámica. Lo que hemos conversado, quizás no utilizó bien las palabras. El gobierno es el gobierno elegido por una mayoría del país y ellos tienen un programa de gobierno que lamentablemente ellos amarraron a este proceso constitucional que fue rechazado. Por lo tanto, eso también lo obliga al gobierno a moderar y a conversar y a generar acuerdos dentro del Congreso, Álvaro. ¿Y qué es lo que ha faltado? Nosotros tenemos toda la disposición a avanzar en temas tan relevantes como la seguridad, salud, pensiones, pero necesitamos que el gobierno renuncie a esos maximalismos. Y yo creo que por ahí el gobierno tiene que sentarse a dialogar. No vamos a ponerle nosotros la agenda al gobierno. Ellos fueron democráticamente electos y tienen todo el derecho de tener su programa de gobierno, pero en virtud, de acuerdo a un sentido de realidad y sentido común también, el gobierno tiene que renunciar a estos maximalismos que se vieron expresados también en la Convención Constitucional a través de su contenido y que lamentablemente Ya. no tienen ni apoyo ciudadano y tampoco van a tener apoyo en el Congreso. Bien, diputado Andrés Longton, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches.